Gotitas del rocío de Jehová. El carácter del creyente. El apóstol Pedro nos enseña que el carácter del creyente debe ser moldeado y que solo Jesucristo puede entrar a permitir esto en la vida del creyente. Cuando nosotros leemos la primera carta de Pedro, encontramos en el capítulo 5, versículo 10, cómo este apóstol nos enseña que él entendió en ese caminar con Jesucristo que habían 4 aspectos o características fundamentales en la vida del creyente para que entonces Jesucristo pudiera entrar y moldear su carácter y el creyente como tal permitiera que Dios pudiera obrar en él. ¿Y quién más que ese apóstol Pedro, que todos sabemos y conocemos, que tenía un carácter fuerte, un carácter donde se mostraba como un hombre muy radical, muy determinado y quizás muy estricto, pero que lamentablemente era un carácter que necesitaba ser moldeado por su maestro? Y es entonces cuando él, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 10, nos lo enseña de la siguiente manera. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y primero nos está enseñando que después de que tengamos un corto o un tiempo de padecimiento, es donde nosotros vamos a permitir que sea Dios haciendo su obra. Es en esos momentos de dolor, de tristeza, es en esos momentos donde estamos pasando por situaciones no muy favorables, donde la ausencia de la felicidad, del gozo, de la alegría, de la victoria quizás, no se encuentran en esos momentos, en esas situaciones, y donde lo que prima es la adversidad. Entonces es ahí donde Dios puede entrar a trabajar en tu carácter y en mi carácter. Porque resulta de que el ser humano así lo entiendo yo, somos sensibles, somos muy frágiles. Entonces Dios se aprovecha de esa sensibilidad y de esa fragilidad para poder hablarnos y poder ayudarnos a entender que necesitamos que nuestro carácter sea moldeado por Él. Esos 4 aspectos son los siguientes. Pedro los menciona al final del versículo. Él dice, para que aquel que nos llamó, Él mismo, sea el que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y empieza por el primero, que es la perfección. Él necesita perfeccionarnos y Él viene a hacerlo a través de las pruebas, porque las pruebas hacen idóneo al creyente para que Dios pueda obrar en él y llevarlo entonces a una madurez espiritual. Solo a través de la prueba. Y cuando nosotros estamos en la prueba, estamos en ese momento de dolor, en ese momento en que tenemos que pasar por momentos de padecimiento. Y entonces cuando ya Él quiere venir a afirmarnos, que es el segundo aspecto, la segunda característica, lo hace a través del sufrimiento. Porque es ahí donde el creyente está como permitiendo que Jesucristo lo pueda, establecer. Donde lo hace más capaz de permanecer en medio de ese trato, en medio de esa obra, de esa formación que Jesucristo está haciendo en su vida. Porque es bajo la presión de la adversidad o de la situación que estamos atravesando donde Él puede obrar más fácil. Porque Jesucristo entiende que ese momento difícil es el que quizás nos puede querer sacar de esa seguridad que nosotros tenemos en Él. Entonces viene Jesucristo a ayudarnos a permanecer. Y por eso es que nos afirma y nos afianza para que podamos permitir que todo ese proceso se cumpla en nuestras vidas. Y entonces entra a fortalecernos, que es ese tercer aspecto, esa tercera característica, por medio de la persecución.
por medio de esa persecución que el adversario ejerce en nuestras vidas y que nos quiere de una manera intencional, a través de sus designios, desgastarnos espiritualmente, para que nosotros no seamos capaces de permitir la obra del Maestro en nuestro carácter. Pero resulta que su método se vuelve contradictorio, se vuelve con un efecto más bien contrario, porque entonces es ahí donde el Espíritu Santo viene para fortalecernos, para que podamos persistir y podamos permitir que la obra del Maestro se termine o llegue a ese punto ideal en nuestro carácter. Porque lo que el Maestro desea es podernos establecer, que es el último aspecto o el cuarto aspecto o característica. Porque resulta que el Maestro nos quiere hacer sentir seguros en Él y nos quiere afirmar en su palabra. Por eso es que tenemos entonces que entender que cuando estamos en la adversidad, cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en esos tiempos de padecimiento, aunque no sea muy fácil y nos cuesta entender y nos cuesta muchas veces como aceptarlos, tenemos que aprender que ahí está obrando su perfecta voluntad y que es ahí donde Él está trabajando en nuestro carácter. Es ahí donde Él está moldeando el carácter para que entonces esa perfección que Él está trayendo a nuestras vidas sea afirmada, sea afianzada, fortalecida y establecida. Para que cada vez nos sentamos más seguros en Jesucristo y en su palabra. A Pedro le costó, pero finalmente lo logró. Finalmente permitió que su maestro lo ayudara para que su carácter fuera moldeado. Finalmente entendió que era necesaria la intervención de su maestro para que su carácter fuera cambiado. Entonces animémonos, ayudémonos entre nosotros mismos y que esta palabra nos aliente para que cada vez que estemos pasando por esos momentos difíciles, esos momentos de adversidad, esos momentos de padecimiento, entendamos que es el Maestro que está obrando en nuestras vidas para moldear nuestro carácter y que tengamos el carácter que finalmente va a glorificarlo y a exaltarlo a Él, al Maestro. Deja que Jesús moldee tu carácter. Gotitas del rocío de Jehová.